Bona tarda a tothom. Bé, després de dinar, iniciem la recta final d'aquestes terceres jornades Prisma. A les ponències d'ahir i avui al matí hem corroborat que les dificultats en l'aprenentatge de la lectura comporten problemes de comprensió, de manera que obstaculitzen l'aprenentatge. Per què passa això? Què podem fer els professors? Quins tipus de formació necessitem? En aquesta ponència tinc la satisfacció de presentar-vos a l'Emilio Sánchez Miguel, que de ben segur aclarirà molts dubtes sobre aquestes qüestions. L'Emilio Sánchez és catedràtic de Psicologia de l'Educació a la Universitat de Salamanca. Ha dedicat la seva vida professional a l'estudi de la lectura i a les necessitats dels alumnes i els professors per aconseguir universalitzar l'assoliment de l'alfabetització plena. És autor de nombrosos articles i llibres: Los textos expositivos, estrategias para mejorar su comprensión y redacción de textos, y la lectura en el aula, qué se hace, qué se debe hacer i què se puede hacer. Avui ens parlarà d'això. Què podem fer els mestres amb els alumnes en dificultats d'aprenentatge en la comprensió? Emilio, un placer escucharte. Muy bien. Sí, márcame el tiempo. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero agradecer esta invitación, sinceramente, a Prisma. Se lo he dicho a los que están a cargo de esta organización. Estoy sorprendido de que haya tanta gente interesada en la formación y realmente, para decirlo suavemente, es que no estoy nada seguro, más bien creo que no, que en Salamanca yo pudiera hablar a tantas personas que hubieran hecho un esfuerzo económico por escucharlos. Y esto para mí es nuevo y tiene un mérito extraordinario del cual me voy a apropiar sin ningún pudor, vamos. Porque que te escuchen los alumnos, ¿qué van a hacer los pobres? ¿No? O que te escuchen profesores que van a cursos subvencionados, donde ellos, bueno, sacan algo también. Así que esto me parece un halago que agradezco muy sinceramente y prometo estas Navidades a mis cuñados contarles que realmente hay gente que está dispuesta a escucharme cosas que ellos no hacen jamás. O sea que esto os lo prometo que será así. Una pequeña introducción a todo lo que sigue. Yo comparo el sistema educativo con el sistema judicial español y digo, prefiero el sistema educativo español. Yo comparo el sistema educativo con el sistema bancario y prefiero el sistema educativo español. Comparo el sistema educativo con la prensa y la televisión y vuelvo a preferir el sistema educativo español. Hay una cierta tendencia a autoflagelarse, que es genuina de nuestro mundo, porque todo el mundo quisiera un mundo mejor. Yo también. Esto no es lo que está en discusión. Pero creo que para conseguir un mundo mejor uno tiene que creer en sí mismo. Los que no creen en lo que hacen no pueden cambiar. Los que dudan sobre sí mismos lo tienen muy complicado, como les pasa a los alumnos de los que hablamos tantas veces. Un alumno que no cree que pueda conseguir los objetivos no se va a involucrar lo suficiente para alcanzarlos. Y esto es general. ¿Cómo conciliar que necesitemos cambiar con una cierta aceptación de lo que somos? Creo que este es el secreto de la vida y a mí me parece que en el mundo educativo lo olvidamos con mucha frecuencia. Yo creo que la sociedad española está solo medianamente preocupada por el sistema educativo. Sabe que es mediocre y que podía ser mejor, pero no nos ha colocado en el abismo. El sistema bancario sí. El sistema educativo no lo ha hecho, pero el sistema judicial a veces casi lo ha hecho, y no muy lejos en el tiempo. Entonces yo creo que hay que conciliar las dos cosas, salvo que alguien crea que solo si está en el abismo es capaz de movilizarse. Si realmente queremos eso, pues yo no tengo razón y no deberéis de escucharme.
pero yo no creo que estemos en el abismo, con toda sinceridad. No lo estamos con respecto a la lectura, en la cual hemos conseguido éxitos impagables con los alumnos. Insisto, ¿se puede conciliar esta percepción con un deseo de cambio legítimo y genuino? Yo espero que digamos sí. Pero yo quisiera decirles a todos los profesores, tranquilos. ¿Perdón? No, creo que me decís algo. Ya. Yo diría tranquilos. No hay un motivo para pensar que estamos ante un abismo. Creo que estamos en una dirección de progreso que debemos acentuar, y yo desde este punto de vista es del que me gustaría que habláramos. Y alguien puede creer que esto es complaciente. Bueno, ya veréis al final que no. No, porque al mismo tiempo que uno dice esto, va a reclamar cambios, pero cambios de verdad, costosos además. O sea, que lo uno no lleva a la complacencia, creo que es todo lo contrario. Igual que cuando reconocemos el esfuerzo de un alumno, no es para decirle quédate ahí, es para hacerle ver que tiene que ir más lejos. Pues algo parecido me gustaría destacar, porque me ha pasado esta mañana en algún momento, claro, la sensación de que no sabemos nada, que no hacemos nada bien, que es muy común además. A mí no me parece que eso sea lo mejor. Y además no creo que sea verdad, porque si fuera verdad, bueno, pues que no lo es. Nunca tanta gente ha leído tanto. Nunca. Hace 80 años éramos un país de analfabetos. Era una preocupación nacional. Esto no es una preocupación. Algo hemos hecho muy importante. Y algo nos falta por hacer. Esta es la visión de entrada que me gustaría plantearos. Y lo advierto, al final plantearé retos costosos, o sea, que nadie lo interprete como decir, bueno, nos quedamos así. No es verdad. Bueno, yo entendí que lo que me habían encargado, esta es la introducción, yo entendí que lo que me habían encargado era que aclarara qué papel tienen los profesores de aula en el abordaje de niños que tienen dificultades en el aprendizaje de la lectura y sobre todo referido a la comprensión. Y bueno, yo es lo que he preparado. Y entonces hay 3 preguntas nada más que quiero contestar, solo 3, y me gustaría dar una información inequívoca de lo que pienso. La primera es, ¿cuál es el problema realmente? Bueno, entenderlo bien, esto es clave. Bueno, ya esta mañana Marian, Enriqueta, especialmente, han abordado ya parte de esta cuestión, con lo cual me aligeran la carga. La segunda es qué tipo de intervención parece recomendable con estos alumnos. Estoy refiriéndome a la comprensión, pero bueno, inevitablemente abordaré toda la intervención. Y el tercer punto, que es el que más me interesa, y es el que más he trabajado en los últimos años, y es qué reto se le plantea a los profesores afrontar el problema que plantean niños con dificultades de aprendizaje en las aulas. Porque esto a veces lo olvidamos. Simplemente decimos, los alumnos necesitan esto, bueno, pues que se lo den los profesores. Ya. Pero ¿y cuánto le cuesta a un profesor adquirir esas competencias para dar satisfacción a los alumnos? ¿Y si fuera desmesurado lo que estamos planteando? ¿Y si debiéramos dosificarlo, calibrarlo bien? Bueno, estas son las preguntas que me gustaría que plantearos y que vierais los datos que tenemos, que nos ayudan a contestarla. Porque sin datos esto no tiene respuesta. Con datos sí. Y ahora, y termino ya, creo que toda la introducción, dado que Prisma en parte se dedica a la formación, hay una idea muy sencilla. Solo puede ayudar a cambiar quien cambia. Solo quien está dispuesto a modificar o a revisar sus prácticas puede pedir a otro que revise sus prácticas. Quien no cambia no puede ayudar a cambiar. De manera que el tercer punto está también dedicado a una organización, a una asociación que tiene este cometido de crear nuevas prácticas. Creo que algunos de los problemas nos afectan a todos y espero que esta última parte os interese también. Y estas son las 3 preguntas. Yo veo que notáis muchas cosas por ahí, pero en realidad lo que voy a decir es muy sencillo, muy básico. O sea que o se entiende o no merece la pena apuntarlo. Entonces, apuntarlo y no entenderlo, no sé muy bien si tienes, haz lo que queráis. Pero son 3 preguntas muy sencillas. ¿Cuál es el problema?
¿Qué respuesta debiéramos? Fijaros que hablo en condicional. ¿Y qué respuesta podemos dar? Teniendo en cuenta lo que la gente ya hace. ¿Qué es lo que hemos estudiado? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacen los profesores? ¿De acuerdo? Son 3 preguntas, no las olvidéis. Las 3 me comprometo a daros una respuesta que, teniendo en cuenta lo que Andoni nos ha planteado esta mañana, intentaré honestamente recoger lo que sabemos. Lo que sabemos con cierta seguridad. No especulaciones o hipótesis, sino lo que realmente queremos saber. Bien, esta es la introducción. Vamos, si os parece, al primer asunto. ¿Cuál es el problema que experimentan los alumnos con dificultades de aprendizaje en la lectura? Bueno, esta mañana ya se ha dicho, pero dejadme simplemente que conteste estas 2 preguntas muy concretas. ¿Qué deben adquirir y cómo se adquiere? ¿Qué y cómo? No me voy a extender mucho, pero os voy a hacer que participéis en algunas actividades para que quede esto más claro. Y la conclusión no ocupa mucho espacio, pero hay que entender los datos que la justifican, que es lo que yo me propongo. Pero la conclusión en sí no es costosa de entender. Bueno, un lector tiene que adquirir, como ya se ha dicho esta mañana, creo que esto sobra, esta habilidad de reconocer palabras, lo que un disléxico no puede hacer bien. Creo que se ha dicho, insisto en ello, un disléxico es el que básicamente no puede hacer eso bien. ¿Qué no puede hacer bien? Reconocer palabras. Lo que ocurre es que eso tiene otras consecuencias. Pero una cosa es el problema nuclear, que es ese. Este es el problema. Y otra cosa son problemas que se van sucediendo. Efectivamente, como también se ha dicho esta mañana, un disléxico joven solo tiene un problema nuclear. Un disléxico viejo tiene el nuclear y los efectos colaterales que ha ido acumulando con el tiempo. De esto es lo que me gustaría dejar lo más claro posible el asunto. Luego, las competencias básicas de comprensión, que básicamente es seleccionar, organizar e integrar la información que está en los textos. Son 3 actividades fáciles de decir, pero no muy sencillas de llevar a cabo. Por ejemplo, vosotras mismas ahora mismo tenéis que seleccionar, organizar e integrar, cosa que no es fácil. De todo lo que digo, ¿qué es lo importante? Lo que digo, ¿cómo lo organizamos? Bueno, yo he dicho que hay 3 preguntas. Quien quiera organizarlo tiene que decir cuál es la respuesta a estas 3 preguntas. Esta es la organización. Y la integración es en qué medida lo que yo digo es o no compatible con lo que uno cree que sabe. Y eso nos lleva al tercer mecanismo, que es el más delicado de todos. Muchas veces creemos que hemos entendido cosas que no hemos entendido. Muchas veces cosas que son nuevas nos parecen viejas. La autorregulación significa decir, esto no es lo mismo que lo que yo pensaba. Y en el fondo el proceso de aprendizaje empieza cuando uno dice, esto no es lo mismo que lo que yo pensaba. Y un alumno comprende un texto cuando dice, esto no es lo mismo que lo que yo pensaba. Eso se llama autorregulación. Y bueno, un alumno que participe durante 10 años en el sistema escolar se supone que tiene que dominar lo primero, lo segundo y lo tercero. El informe PISA no hace más que evaluar estas 3 competencias. ¿Son capaces de seleccionar, organizar, integrar? ¿Son capaces de autorregularse, detectar que algo no entienden? ¿Son capaces de leer? Bueno, eso no lo mide directamente, pero sí indirectamente. Claro, un disléxico, lo que le ocurre es que el problema está aquí. Pero las consecuencias son sobre el desarrollo de estas competencias y de estas otras. Por lo tanto, un disléxico mayor tiene 2 problemas ya como mínimo. No reconoce bien palabras y, como consecuencia, no tiene las competencias que permiten seleccionar, organizar e integrar la información. Y, como consecuencia, tiene dificultades para regular su contacto con los textos. Y luego, además, puede tener problemas de autoestima. Pero vamos, hay niños que leen bien que tienen problemas de autoestima. Hay niños que leen mal y al principio no tienen problemas de autoestima. O sea que, bueno, hay muchos problemas, pero, claro, ¿cuál es la clave? Pues yo creo que esto es una idea muy sencilla, pero lo más básico es lo que nunca se explica. Y lo más básico es esto. Este es el problema nuclear.
Luego hay alumnos que esto lo tienen bien, el reconocer palabras, lo tienen bien, pero fracasan en 2 y en 3. Esos niños tienen problemas de comprensión, no de reconocimiento de palabras. O sea que hay una disociación que es muy fácil de ver. Hay niños que el problema está arriba que en realidad es abajo, cognitivamente hablando. Y hay niños que el problema está abajo, según este esquema, que es arriba, cognitivamente hablando. Y hay niños que tienen problemas en los 2 ámbitos. Nucleares, no uno como consecuencia del otro, sino nucleares. ¿De acuerdo? Un niño disléxico no tendría problemas de comprensión, excepto los que se derivan de que no reconoce bien palabras. Y los que se derivan de que por no haber reconocido palabras en primero, ha leído poco, se ha enfrentado con pocos éxitos y va acumulando, imantando otros problemas progresivos. Bueno, esto es el ABC. Os veo muy callados, deduzco que os parece bien que recuerde este ABC, pero vamos, esto es lo simple, simple, simple. Pero vamos, si alguien tiene dudas sobre esto, por favor, no queréis ir más lejos. Es que si esto no está claro, hablemos de esto, ¿no? Muchas veces queremos aclarar lo más sofisticado y lo más básico es lo que nos aclara. Claro, ¿qué otras competencias? Bueno, el listado es enorme. Aquí tenéis uno, lo dejo ahí para que lo echéis un vistazo. Dejadme que vaya a la esencia hoy, porque si no, no se puede. Una cosa que uno aprende como viejo profesor es que solo te pueden entender 3 ideas en una explicación, así que hay que elegirlas bien. Esta no es la que yo elijo. ¿De acuerdo? Esto es para la siguiente reencarnación. Uno lee esto y dice, mira, hay más. Pero ahora no. Ahora me gustaría que recordáramos que reconocer palabras tiene estas características sin las cuales no se entiende bien el problema de los disléxicos. Por cierto, una de ellas es que, bueno, tenemos supuestamente 2 vías, luego esto se pone en discusión. Siempre hay gente que dice que solo hay una en realidad, que, bueno, esto siempre se discute, pero vamos, ha triunfado esta idea que no me parece dañina. New York se puede leer plon, léxicamente, o New York fonológicamente, básicamente. Los chicos, los disléxicos, pues no hacen bien esto, o lo hacen lentamente, o lo hacen de forma imprecisa, o las 2 cosas. Una u otro tipo de palabras, o las 2. Bueno, cosas puras no las encontráis. Eso no existe. O solo fonológicos, o solo superficie. Eso son categorías abstractas que nada tienen que ver con la realidad. Predomina más problemas de un lado que de otro lado. Es imposible encontrar niños en castellano y en catalán que esté completamente disociado el problema. ¿De acuerdo? Predomina una cosa sobre otra. Y eso debe orientar la intervención. No puedes tratar igual a uno que a otro. Es un proceso obligatorio. Ya sé que la gente piensa que leemos en diagonal. Bueno, yo a veces simulo que leo y no leo. Le digo, no he leído el libro, no lo he leído. O sea, leer en diagonal y leer y no leer es lo mismo. ¿Me explico? Leer implica, como esta mañana Andoni ha explicado muy bonito esos movimientos sacádicos, esas fijaciones, pues prácticamente el 85% de las palabras de un texto son fijadas por nuestros ojos. Uno puede decir, bueno, pero yo me lo salto. Bueno, sí, y yo también cuando escucho a la mayor parte de la gente me salto lo que... No, lo he escuchado, no lo he escuchado. Usted se ha ido por las... Yo lo que suelo hacer es divagar mentalmente, cuando me aburro. ¿De acuerdo? No digo, le he escuchado en diagonal, más o menos, pero... Está... Muchas editoriales de algunos periódicos, claro, yo las leo en realidad no en diagonal, leo el primer párrafo y dejo de leer. Digo, ya sé lo que va a decir. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me pasa con mis cuñados, por ejemplo? Y ya sé lo que va a decir. Está. Pero cuando me están diciendo cómo llego a un restaurante, que me interesa mucho porque me gusta mucho comer bien, os puedo asegurar que no pierdo una sola palabra. ¿Estamos? Vas a la izquierda, luego a la derecha, luego subes, no digo, bueno, da igual. ¿Cómo? No. La izquierda y la derecha no es lo mismo ahora. ¿Está? Es así, ¿no? Es que esto, si estuviera Antonio lo diría, pero es que yo lo veo todos los días, es que veo cómo miran. Puedo leer así, claro, y así, y por párrafos, y una página así y otra no. Estamos. Pero leer supone un contacto
obligatorio con los textos. Claro, ¿se puede compensar? Sí, pero es que compensar no es ser eficiente. Es que la gente confunde. Yo puedo compensar, sí, pero usted no es eficiente. Yo puedo leer, bueno, en inglés creo que hablo razonablemente bien, pero en el pasado, pues hombre, muchas palabras no las leía, no las entendía y sobrevivía, sí, pero yo no me decía, ¿cómo me lo paso de bien sobreviviendo? ¿Me explico? Sobrevivo y punto. Y esto le pasa a muchos niños, que algunas palabras se les van, pero eso no es cómodo para ellos. Pueden compensar, sí, pero no es eficiente. Es automático, es decir, sabéis que no podemos no leer. Es decir, tú no puedes decir, no leo la cuarta línea. No, porque ya la has leído. Antes de que digas no, ya la has leído. Y lo más interesante es que es una adquisición que no requiere competencias intelectuales de alto nivel. Gente muy lista no puede hacerlo bien, gente muy torpe lo hace fenomenal. De hecho, la correlación entre CI y adquisición de la lectura es bajísima. Así que es tonto, entre comillas. No hay que ser inteligente para entender el código y menos automatizarlo. Todavía entenderlo, es verdad que la noción de conciencia fonológica es cierto. Algo tienes que pensar de que hay dos sistemas, de que uno nos lleva al otro. Pero lo que es la automatización es un ejercicio, es un proceso asociativo. Y esto me interesa mucho. Esto es un análisis que hemos hecho de los baremos de los test que tenemos en castellano. Esta es la precisión. Lo que veis aquí es curso, no sé si lo estáis viendo, espero que sí. Y aquí nivel de éxito. El nivel de éxito es enorme. En un sistema como el nuestro, que es transparente, en un año conseguimos un éxito extraordinario y llega al 90%, el 100% prácticamente, se queda estable. Lo que no llegan son niños con problemas de lectura, claro. De manera que en este punto el éxito es enorme. Claro, el problema de los métodos, con todo el respeto del mundo, bueno, no tiene otra cosa que hacer pues que debaten, pero no es un problema importante. Tenemos un sistema tan transparente, tan simple, que comparado con cómo es la adquisición en portugués, por ejemplo, que lo tenemos al lado, que es un sistema transparente, pero es más complejo en el sistema silábico, eso supone casi un año. Con un anglosajón son 2 años de diferencia, o sea, hasta tercero no llegan ahí los ingleses. Los franceses hasta segundo bien pasado no llegan. O sea que aquí tenemos un éxito notabilísimo. No por un mérito especial nuestro, sino que es el sistema. Al menos el castellano. Ahora en catalán no estoy seguro cómo es. Si es más parecido al portugués, que probablemente es así. El sistema vocálico. El problema del portugués es que tiene más vocales que letras. Sí, es un tema muy curioso, porque el castellano se parece más al euskera que al catalán en el sistema fonológico. Pero bueno, si estuviera Andoni se lo contaría, pero no está. Y ahora vamos con la otra cuestión, que es la velocidad. Un tema clave. Por ejemplo, realmente los niños con problemas de lectura en castellano, pero también en italiano, que es transparente como el nuestro, alemán, que es transparente como el nuestro, los problemas están más en la velocidad que en la precisión. Es así. ¿De acuerdo? Pero la velocidad ya veis que empezamos con 2.500 milisegundos por palabra en primaria, que esto es casa, casa. Bueno, a este ritmo no se puede entender nada, por supuesto. Hay un salto muy rápido, que es propio de todo proceso de aprendizaje, que es así, que se acelera. ¿De acuerdo? Y luego hay una planicie y ponemos ahí una raya que son los 500 milisegundos porque sería una cifra muy razonable que llegaran de media allí. Pero ya veis hoy que incluso los normales, un cuarto de eso todavía queda un espacio para que sigan creciendo en lectura. Como son baremos, yo lo siento mucho, pero es que esto es así. ¿Podría ser de otra forma? En realidad no puede ser de otra forma, esta es la cuestión. Que un proceso que requiere automatizar algo que en sí es simple y tonto, pero automatizarlo no, requiere años y años de experiencia. Y es así. Y esto no debiéramos olvidarlo. Creemos que las cosas son un poco más simples de lo que son.
son un poco más complejas, el reto. Hay que leer mucho, muchas horas para llegar a esto. Y, con toda franqueza, si no les obligáramos, ¿sabéis lo que pasaría? No aprenderían. No os engañéis. ¿Cuántos han empezado aquí a jugar al tenis y lo han dejado? ¿Cuántos han empezado a aprender el inglés y lo han dejado? ¿Cuántos han empezado un poco de judo y lo han dejado? ¿Cuántos empezarían la lectura y lo dejarían si les permitiéramos dejarlo? Exactamente lo mismo. La lectura, a diferencia de todas las demás competencias culturales, hemos decidido que la aprenda toda la población, toda sin excepción. Un logro maravilloso, único. Debiéramos sentirnos orgullosos de estar implicados en conseguir que toda la población llegue ahí. Pero en vez de estar orgullosos, nos sentimos como si fuéramos la última patata del universo. Yo no lo entiendo, lo digo sinceramente. Pero es que la gente no entiende lo que es esto. Es la única explicación que yo veo. Toda la población, sin excepción, hacer todo ese proceso durante años. Bien, ¿qué le ocurre a un niño con problemas de lectura? Un niño con problemas de lectura no tiene sí, tiene dificultades aquí, tarda un poquito más en llegar. Algunos no llegan, es verdad, muy poquitos tienen problemas en esto, en la precisión. La mayor parte están aquí, se quedan por aquí. Bueno, suponiendo que estén para allá arriba, claro, en el curso escolar. Claro, esto podría resultar trivial si no supiéramos una cosa adicional, que es que la velocidad influye en la comprensión. Pero claro, no en los momentos más dramáticos. Casa, la casa era de mi abuelo. Cuando llegas a materno, la casa se ha ido de tu memoria de trabajo. ¿De acuerdo? Esas proposiciones de las que nos hablaba Marian esta mañana, no me refiero ya a lo más dramático, es que incluso en sexto, lo que hemos estudiado nosotros, porque esto son cosas que estudiamos, incluso en sexto de primaria, o sea, 6 años después de empezar, o 7, depende cuándo han empezado, la velocidad a la que leen tiene consecuencias en la comprensión, independientemente de cuánto sepan del tema, cuál sea su desarrollo lingüístico, cuál sea su memoria de trabajo. Esto lo hacemos así, con estas fórmulas, que tampoco es objetivo de hoy. Siempre la dejo ahí para que sepáis que esto se hace. Cogemos el rendimiento en una prueba estandarizada y vamos viendo el impacto o la influencia que tiene las diferencias en reconocimiento de palabra. Lo que quiere decir esto, que ahora no lo vamos a detenernos aquí, no podemos, es que la precisión, y fijaros que estamos hablando de castellano, la precisión todavía ejerce una influencia en la comprensión. La velocidad todavía más, como era previsible. O sea, 2 chicos que tengan el mismo conocimiento de un texto, la misma competencia lingüística, la misma memoria de trabajo, el que lea más rápido en sexto, tiene una pequeña ventaja en la comprensión. Claro, uno puede decir, bueno, pero es despreciable. Sí, sí. Si solo hubiera que leer un texto cada semana, despreciable. Pero es que hay que leer textos todas las horas del día, durante todos los días de la semana. En todo caso, da igual, un niño normal puede sobrevivir a eso. Pero lo que quiero decir es que un niño con problemas de reconocimiento de palabras, un disléxico, tiene un problema añadido que es muy serio. No sé si esto queda claro. Así que, ¿qué problema nos plantea un niño con problemas de lectura? Pues tiene 2, de momento. Uno, que el reconocimiento de palabras, pues la precisión puede que esté aquí, la velocidad esté aquí, es decir, es una lectura fatigada, cansada. Bueno. Y el otro es que eso engendra problemas en la comprensión, indiscutiblemente. Claro, hay que abordar las 2 cuestiones. Yo me gustaría ahora ir ciñéndome a la parte de comprensión, pero vamos, quiero decir que el problema tiene que plantearse en estos términos. Es decir, ¿cuánto tiempo necesitará un disléxico para llegar aquí? O aquí,
que es donde debiera, y entonces se acabó la influencia de reconocimiento de palabras. Es que estamos hablando de 8 años ya, 10 años, perdón. O sea, es un problema a largo plazo el que tenemos con estos chicos. No sé si aclaro esta idea que me parece elemental, pero importante. Yo me gustaría que echáramos un vistazo aquí. Esta tarea, que es una forma de entender qué es comprender, ¿no? Quiero decir, un ejemplo, ya sé que esta mañana se han puesto varios, pero me gustaría que le echáramos un vistazo a estos 2 ítems que tenéis ahí. Bueno, es un texto de quinto de primaria. Scott, es un diario de viajes, nos cuenta los enormes sufrimientos y penalidades que hubo de sufrir su expedición hasta conquistar el Polo Sur. Con enormes esfuerzos y arriesgando su propia vida, alcanzó su objetivo en 1912. Entonces le decimos a los chicos, ¿a qué se refiere su objetivo? ¿De acuerdo? Esto es una anáfora conceptual. Hay una relación conceptual entre objetivo y algo que ha ocurrido ahí. Eso es una habilidad de comprensión. Resolver estas anáforas o este tipo de anáforas, que en el fondo no es más que una instrucción que nos da el texto para decir, conecta lo que sigue con lo anterior. Busca algo aquí que sea un objetivo. Ahora vamos a hablar del objetivo. Esta capacidad para entrar en estas entresijos del texto es una habilidad de comprensión. Esto lo tienen que adquirir los alumnos. Claro, ¿lo tienen que adquirir o se lo enseñamos? Está la duda que hay sobre esta cuestión. Bueno, y esta otra, también muy sencilla. Si uno observa detenidamente las condiciones de vida de los ancianos de Paita, podrá percatarse que disfrutan de una vida muy agradable. Por un lado, y ahora dices, continúa. Ellos tienen que decir por un lado, ¿qué tienen que decir? Por otro. Claro, esto lo aprenden los chicos en sexto. Bueno, el nivel de éxito tampoco creéis que es apabullante. Pero aproximadamente en torno a un 50% de los alumnos de sexto pueden hacer estas 2 tareas. El otro 50% no. Estos son habilidades de comprensión. Claro, si uno fuera capaz de operar con estos marcadores, con estas instrucciones, podría compensar las dificultades en reconocimiento de palabras. O sea, ¿qué podemos hacer con los niños con problemas de lectura en las aulas? Bueno, esta es la pregunta, pero una cuestión que creo que no será muy difícil es que si ellos fueran muy buenos en esto, podrían compensar las limitaciones en reconocimiento de palabras. Pero claro, alguien tiene que ayudarles a que operen de esta forma. ¿De acuerdo? Bueno, esta es otra que no me voy a detener. Y esto es un efecto que Marian esta mañana lo ha mencionado, aunque creo que no lo ha dicho el nombre, se llama el efecto San Mateo. Y el efecto San Mateo es inevitable siempre que se produce un aprendizaje acumulativo de larga duración. Y proviene de esa famosa parábola de los talentos del Evangelio de San Mateo. El Señor le dio tres talentos a uno de sus criados, a otro 2, a otro 1. Y bueno, la parábola termina con que el que le dio 1 lo guardó y dice, ese no entra en la dicha del Señor. La interpretación teológica es el que no invierte lo que tiene, lo pierde. Si no inviertes los talentos, los pierdes. Y por ejemplo, en este experimento de Keith Stanovich, él comparó personas como esta, que leían mucho, pero no eran muy inteligentes, con personas que leían poco. Personas inteligentes, este es el grupo, que leen poco, ya eran adultos, y estas eran personas poco inteligentes que leen mucho. Esto existe. Y les midió en competencias lingüísticas, por ejemplo, vocabulario, conocimientos. Y bueno, los resultados, que son muy agradables de escuchar para los profesores, es que
los que leían mucho, aunque no eran inteligentes, no eran muy inteligentes, acababan teniendo más vocabulario que los que eran inteligentes y no leían. De manera que este es el ejemplo más claro del efecto San Mateo. Quien no invierte lo que tiene, lo pierde. Claro, el problema es cómo hacer que el efecto San Mateo no afecte a los niños con dislexia. Porque esos niños tienen más dificultades para invertir lo que tienen. De manera que esta es la primera parte del problema. El problema lo voy a glosar en 3 ideas, no hay más. Reconocer palabras es un proceso de larga duración. ¿Ha quedado esto claro? Segundo, reconocer palabras en la velocidad y en la precisión tiene repercusiones en la comprensión. ¿Está? Y tercero, quien no invierte lo que tiene, lo pierde. Con lo cual, un niño con problemas de lectura, joven, solo tiene un problema nuclear. Ese mismo niño, con la competencia intelectual que tenga 10 años después, tiene el problema nuclear y los que se han derivado del efecto San Mateo. ¿Cuál es el problema? Ya, si estas 3 ideas, que no son muchas, creo, ha quedado clara. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es cómo diseñar una intervención que, por un lado, corrija el defecto nuclear y, por otro lado, evite en lo posible el efecto San Mateo. ¿Cómo se evita el efecto San Mateo? ¿Cómo se evita? No hay más que una medida: conseguir que lean mucho. Pero claro, ¿cómo va a leer mucho alguien que lee mal? Bueno, ese es el reto para todos los docentes. Bueno, os veo aquí más callados. Así que os tengo aquí preparada una tarea para que quede más claro, para que se visualice el problema. Suponer que yo os digo una tarea parecida antes. ¿De qué va a seguir hablando? Venga, ayudadme un poquito, que si no os vais a dormir a estas horas que os veo. ¿De qué va a seguir hablando? No lo digáis, porque igual no acertáis y quedáis mal. Pensadlo para vosotros. ¿Está? Ah, perdón. Estaba controlando a ver cuánto leíais. Pero vamos, veo que estáis atentos. O sea, esto también lo voy a decir en Navidades. No, todavía después de media hora estaban atentos. Venga, por favor. ¿Está? ¿Sí? Ahora supongamos que lo hacemos así. No hace falta que lo leáis todo. Es el mismo contenido, pero tiene varias señales. Unos son párrafos, ¿los veis? Otros son marcadores, esos famosos marcadores. Es muy diferente. Por otro lado. ¿Está? Bueno, un alumno que tiene, para entendernos, un alumno que tiene problemas de comprensión, ¿me seguís? Pero no de reconocimiento de palabras, lee esto. ¿Me seguís? Esto sí, creo que es la forma más clara de verlo. Un alumno que lee bien y reconoce palabras, pero tiene problemas de comprensión, cuando se enfrenta a este texto, ¿me explico? Él lo convierte mentalmente en este. ¿Me seguís en esto o no? O sea, para nosotros el texto es este. Tiene párrafos que para nosotros son importantes, tiene marcadores que nosotros sabemos interpretar. Pero el que tiene problemas de comprensión, ese texto que tiene párrafos, él lo ha convertido en esto. ¿Sigo o no? ¿Y qué sería un disléxico? Alguien que experimente lo mismo que vosotros experimentaríais si tuvierais que leer esto. Yo os digo, ¿de qué va a seguir hablando? ¿Está? ¿A alguien le gustaría estar todas las mañanas, todas las tardes haciendo esto? Bueno, es un poco dramático, pero realmente
un niño con problemas de lectura, que haya por el efecto San Mateo acumulado problemas de comprensión, es esto. Y ahora, un niño con problemas de lectura, pero que tenga buenas capacidades de comprensión, leería así. Con muy buenas, compensado, ¿eh? Leería así. El texto tendría párrafos, como para nosotros, ¿me explico? Claro, a diferencia de nosotros, se metería con palabras que no acaba de descifrar bien, pero parece como si tuviera una especial sensibilidad a los marcadores. ¿Perdón? A ver, esto me parece importante, ¿eh? El texto es este, para nosotros. Un niño con problemas de comprensión, ese texto que para nosotros tiene párrafos y marcadores, lo ha convertido en esto. ¿Está? Un niño con problemas de lectura y problemas de comprensión, que son inevitables por el efecto San Mateo, salvo que hagamos algo, lee esto. Y un niño con problemas de lectura, de disléxico, pero que lo hemos compensado de alguna forma, pues leería este texto. ¿Me explico? Cuando lee por otro lado, a diferencia de... dice, esto es importantísimo, y se para. Está compensando, pero compensar no es ser eficiente, por favor, no lo olvidéis. ¿Está? ¿Sí? ¿Qué modelo, qué cabría hacer con los alumnos? Vamos a ver. Básicamente, con los alumnos disléxicos hay dos tratamientos. Estoy haciendo un esquema muy... Uno, lo podemos llamar hacer gimnasia. Otro es jugar partidos. Hacer gimnasia es una forma de reflejar el tipo de entrenamiento que tienen que tener para superar los problemas nucleares. Esto puede resultar un poquito duro, depende de vuestra formación previa, pero no me importa dejarlo bien claro. Los niños con problemas de lectura, de reconocimiento de palabras, necesitan un entrenamiento sistemático, ordenado, fuera de contexto, durísimo. Gimnasia. Entrenar conciencia fonológica no creéis que es una cosa agradable. Un jueguecito no está mal. Vamos a hacer rimas, eso no está mal, pero es que eso no es suficiente para un niño con problemas de lectura. Hay que ir una por una. Estar seguros de que ellos son capaces de diferenciar y les suena ahí de pero lo notan, lo sienten, pueden diferenciar y eso no es un ejercicio. ¿Me explico? Es un plan de trabajo. Y cuando tú estás haciendo la lectura, sus sentidos, sus funciones han desaparecido. No hay comunicación, solo estás tratando de mejorar una habilidad minúscula que tiene consecuencias tremendas. Eso es gimnasia. Claro, habrá que hacer algo más que gimnasia. Estos chicos hay que hacer, y es parte de la intervención, darles un apoyo externo para que cuando lean textos puedan llegar a la misma tipo de experiencias que un niño normal podría tener con ellos. Eso es jugar partidos. Eso es ver que la lectura sirve para algo. Pero claro, si no les damos ayudas, la mayor parte de los textos no tienen para ellos una fuerza ni motivacional, ni un atractivo que les obligue o les empuje a descifrar o interpretar lo que están leyendo. Así que necesitan ayudas. Necesitan un tipo de lectura que podemos llamar conjunta, una lectura guiada. Ahora vamos a poner algún ejemplo para que quede claro. Pero al mismo tiempo necesitan hacer gimnasia. Por ejemplo, este entrenamiento de Lovett, que es conocidísimo. Claro, está altamente estructurado, secuencia cuidadosamente los pasos, proporciona múltiples oportunidades de aprender todos los contenidos y habilidades incluidas. Es una práctica masiva.
Esto es el tipo de entrenamiento que requieren los niños con problemas de lectura. Una práctica masiva, estructurada, que les ayude a hacer análisis fonológicos, las correspondencias. Y esto requiere ordenar, y evidentemente voy a hacer una afirmación que igual es compartida y si no la discutimos. Esto no se puede hacer en el aula. Esto un profesor de aula no puede encargarse de este tipo de entrenamiento. Es más, o se hace bien o corres el riesgo de no ser del todo eficaz. Los estudios que tenemos que demuestran que esto es eficaz, los tenemos porque la gente que ha participado en estos estudios ha seguido un plan altamente estructurado, secuenciado cada paso, es decir, cada posición, cada confusión, vas consolidando una a una, paso a paso, semana tras semana. Esto es lo que sabemos que funciona. Los datos que tenemos, y me acuerdo ahora de Antoni esta mañana, los que tenemos son porque se ha hecho esto. Si uno no hace esto, pues puede que tenga éxito, pero es posible que no lo tenga. Es decir, sin un entrenamiento individualizado y muy profesionalizado, esto no se puede hacer. No es propio de un profesor de aula acometer este tipo de tareas. ¿Qué sería acometer este tipo? ¿Qué puede hacer, sin embargo, un profesor de aula? Bueno, ¿qué podría hacer? En un mundo que luego vamos a ver lo que es factible. Bueno, esto es un experimento que hemos hecho con disléxicos y normales. Les planteamos leer este texto que tenéis ahí y luego, no es más largo, por eso no lo he puesto, un relato, una narración. Y creamos dos condiciones. La primera, ellos leían sin ningún tipo de instrucción. Decimos, lee, que luego vamos a hacer algunas preguntas sobre lo que has leído. Entonces podéis echar un vistazo ahora al texto. Es un texto sencillo. Estamos hablando de cuarto de primaria. Los disléxicos eran de cuarto de primaria, los normales con los que los comparamos también. Ahora veremos el diseño para que os quede más claro. Y bueno, no es un texto fascinante, pero tiene cierta curiosidad, ¿no? En todo caso, queríamos un texto típico que se encuentran en los libros que leen los niños en las escuelas que nosotros conocemos. Y entonces, la lectura guiada consiste en dos tipos de ayuda. Una que llamamos de planificación, que es esta, que es antes de que empiecen a leer, les damos un plan para la lectura. Esto es muy conocido, creo. No es nada original, pero tiene su misterio, ¿no? Por ejemplo, dicen, vamos a leer un texto muy interesante, seguramente has visto que los caballos, ¿no? Bueno, y esto es lo interesante, resulta que no todos los animales, esto que parece una cosa trivial no lo es, tiene una estructura retórica que es, tú sabes tal cosa, pero no sabes tal otra, y por eso vamos a leer el texto. Claro, esa estructura, he sabido que, pero, sí, parece trivial, pero luego vais a ver cuántos profesores hacen eso en sus aulas. Así que el que está pensando que esto es obvio y trivial, le emplazo a que veamos los resultados que vienen después. Y luego le da un plan, un esquema de lectura, un esquema retórico. Hay 4 especies, de cada especie vamos a ver tal cosa. Esta es la primera ayuda. Y la segunda es que mientras van leyendo, le decimos, veamos el primer animal en el primer párrafo. Cuando empieza el segundo decimos, hemos visto ya el primer animal, veamos ahora el segundo. Cuando va el tercero decimos, hemos visto ya el segundo animal. ¿Recuerda que buscábamos cómo crían los animales? Vamos a ver el tercero. Así que, en una terminología que quizá muchos conocéis, esto sería una ayuda antes y esto es una ayuda durante. Pero claro, esta ayuda, no sé si conectaréis con lo que hemos visto antes, pero esta ayuda es la misma que esta. No sé si me seguís. Solo que en vez de estar en el texto, está en la interacción entre el que guía y también en el texto, por cierto. Bueno, este es el estudio. Y ahora vamos con el estudio, claro. Y el estudio lo que hacemos es comparar niños normales con niños disléxicos. Niños disléxicos, por supuesto, evaluados con un protocolo muy riguroso. Obviamente. Una cosa que tiene que quedar claro es que la investigación tiene una peculiaridad. O lo haces muy bien o no la hagas. ¿Me explico?
Si no la haces bien, no la hagas, porque los resultados luego no hay forma de entender. Así que, como tenemos ese criterio profesional, esto lo hacemos con un rigor absoluto, porque sabemos que como lo hagamos regular, luego no nos queremos ni nosotros los resultados. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que cocinar esto. Lo digo porque estas cosas cuestan mucho trabajo hacerlas bien. Por ejemplo, tenemos que asegurarnos que el vocabulario, la capacidad de vocabulario es la misma en los dos grupos. Que tienen la misma inteligencia verbal. Que los conocimientos sobre animales o sobre relatos son los mismos. ¿Qué es lo que tenéis? Me parece que hay vocabulario, conocimientos previos. Y faltaba competencia retórica, que no sé por qué está ahí, pero vamos, tiene que estar ahí. O sea, la capacidad para operar con marcadores. Sin embargo, la rapidez era obviamente diferente en los dos grupos y la exactitud era obviamente diferente porque unos eran normales, otros eran disléxicos. ¿Cuál es el objetivo de este experimento? El objetivo es, podemos conseguir normalizar la lectura de niños disléxicos. Es decir, que con una dieta de ayuda lleguen al mismo nivel que un niño normal sin ayudas suele obtener. Y claro, antes de conseguir este resultado, pues hay varios que no te salen. O sea, nadie piense que esto a la primera no sale. Tienes que ver que necesitas más ayudas, luego quitarlas, hasta que encuentras una dieta que es esta que acabamos de presentar. Y los resultados son estos que tenéis aquí. Vamos con los niños normales. Este es el texto narrativo, que no os lo he presentado, pero es un texto clásico de un lobo, unas ovejas. El lobo quiere comerse a las ovejas. Hay una oveja muy lista que engaña al lobo. Bueno, ¿qué ocurre? Dar las ayudas es inútil para un niño normal. ¿Por qué? Porque el texto es accesible. ¿Me explico? Porque ya tiene las competencias lectoras para dominarlo. Pero claro, la cuestión es qué ocurre con los disléxicos. O sea, ¿qué ocurre sin ayudas? Pues vamos aquí. Y es una diferencia de un 25%. Podría ser más, pero bueno, esto es lo que nos salió en este experimento. ¿Qué pasa cuando le damos ayudas? Pues que sobrepasan a los niños normales. No llega a ser significativa la diferencia. Os parece que sí, pero vamos, es un efecto visual. Pero hay una tendencia en el sentido de que evidentemente parece como si esas ayudas hubieran ayudado a los niños a comprometerse mucho con el texto. Mientras que para los normales esas ayudas pudieron vivirlas como algo innecesario y trivial. Y estos son los resultados del texto expositivo, el que hemos visto antes. De nuevo se produce un efecto parecido. Con ayudas, parece como si los niños normales les parecieran inútiles o innecesarias, rinden un poquitín peor, que no sea diferente. Mientras que los disléxicos, como veis aquí, la diferencia con los textos expositivos es más grande, como era previsible, y de nuevo con ayudas remonta. ¿Qué quiere decir esto? Que esta dieta de ayudas, esta dieta de ayudas con dos movimientos, uno de planificación y otro de ayuda guiada, retórica durante el texto, eso hace que los niños se comporten así. Ese es el efecto que conseguimos. Es decir, un niño disléxico leería este texto y un niño normal leería este. Esto es lo que conseguimos. No sé si me seguís con la metáfora. Ahora, puede que haya otras ayudas que consigan lo mismo, pero las que nosotros hemos puesto a prueba tienen dos movimientos. Planificación y guía. Claro, ¿y si solo planificáramos? Pues si solo planificáramos, lo siento, pero la previsión es que no es suficiente. Si solo dijéramos, mira, vas a encontrar esto, no es suficiente. Y si solo diéramos esto, esto no lo sé. No hemos hecho este experimento. Este experimento no lo hemos hecho. Pero probablemente tampoco. Porque los chicos necesitan saber a dónde van. Y luego sí, ayudarles para conseguirlo. En todo caso, hasta donde llega nuestro conocimiento es que un niño disléxico, para conseguir normalizar su lectura, necesitaría dos tipos de ayuda. Una, de planificación. He sabido que, pero, no lo olvidéis. Y otra, que en el fondo es iluminar la retórica del texto. Tiene dos componentes, tiene cuatro componentes, tiene dos semejanzas, tiene dos causas. Esto es lo que llamamos superestructura. O, bueno, si no conocéis el término, tampoco os pasa nada. No es necesario.
¿De acuerdo? Bueno, hemos hecho más experimentos. Vamos con la tercera cuestión, si hasta aquí estuviera claro. Dejadme que resuma, porque solo he dicho 2 cosas, creo. Bueno, he dicho 3. Primera, ya si estáis de acuerdo. La intervención con el niño con problemas de lectura tiene una dirigida al componente nuclear. ¿Me seguís aquí, por favor? Y eso es gimnasia. Por favor, si alguien no está de acuerdo, quiero discutirlo. Es gimnasia, tiene que ser gimnasia, no nos queda más remedio que sea gimnasia. Lo siento. Hasta aquí llega nuestro conocimiento. Y es duro. No es agradable. ¿Me explico? Los chicos no están diciendo ¡viva la gimnasia! Pero es que viva la gimnasia no lo hacen ni los deportistas de élite. Hacen gimnasia porque no les queda más remedio. Ellos lo que quieren es jugar partidos. O sea que un componente va al nuclear, según mi criterio, y esto lo podemos discutir, los profesores de aula poco tienen que hacer aquí. No tienen recursos, ni tiempo, ni posibilidades, ni formación para llevar esto a cabo. Segundo componente, tenemos que conseguir que disfruten de la lectura, que normalicen su experiencia de la lectura. La versión sería lectura guiada, eso es jugar partidos. Y ahora, la lectura guiada puede ser muchas cosas. Yo lo que os he explicado aquí es que, según nuestros conocimientos, la lectura guiada al menos tiene que tener 2 movimientos. Uno de planificación y otro de guía durante la lectura, que no es más que actualizar la planificación. Y esto puede entrar dentro de lo que hacen los profesores en las aulas. Esto último puede entrar en lo que hacen los profesores en las aulas. Esto último es lo que pueden hacer las familias con los niños con dislexia. Leer con ellos sistemáticamente. Porque no lo olvidéis, el efecto San Mateo es inexorable. Inexorable significa que si no haces nada, el efecto San Mateo se encarga de ir separando las diferencias iniciales que hubiera entre el grupo que invierte lo que tiene y el que no puede o no quiere invertir lo que tiene. Los niños disléxicos no pueden invertir lo que tienen. A lo mejor tampoco querrían, pero no pueden. Hay que hacer algo para que lo hagan. ¿Quién lo hace? Lo puede hacer el logopeda en un trabajo individual, desde luego. Lo pueden hacer los profesores en las aulas, porque esto le vendría bien a muchos alumnos. No con este texto, diréis, sí, con este no, pero con otros textos más difíciles le viene bien a todos. Es decir, si hubiéramos complicado el texto, puede que se hubieran beneficiado tanto normales como disléxicos, pero no buscábamos eso. Y lo pueden hacer las familias. O lo deben hacer las familias, o deberían hacerlo las familias. Es decir, jugar partidos es algo que debe estar presente en la vida cotidiana de los niños. Porque si no, el efecto San Mateo es imparable. La gimnasia es algo más local, más intensivo, más masivo, que está a cargo de profesionales especializados en ese tipo de programas. Y ahora, termino, la tercera parte. Sí, esto está bien. Claro, si solo pensáramos en lo que necesitan los disléxicos, por lo que habría que decir, los profesores de aula tienen, las más familias tienen, pero, y este es un argumento que me gustaría que lo tuviéramos muy en cuenta, porque me importa mucho que lo dejemos lo más claro posible, no se puede pedir a nadie que haga algo si no has calibrado la magnitud de lo que le pides. Sinceramente, no le pidáis a un alumno que haga algo si no calibráis sus posibilidades para hacerlo. Si no puede hacer X, decirle que haga X menos 2, no X. Porque pedir lo que no puedes hacer, además de que es una incongruencia, lo que genera es malestar a largo plazo. O sea, pedir a la gente cosas que no puede hacer es algo que debiéramos revisarlo muy sinceramente. Claro, lo vemos muy claro con respecto a la relación con los alumnos. Bueno, ahora me gustaría que lo viéramos muy claro en la relación entre los formadores, yo, Prisma y los profesores. No pidamos a otros cosas que no calibramos la magnitud que supone su adquisición. Parece un mandamiento y a lo mejor debiera serlo. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo yo sé que algo es mucho o poco? ¿Cómo yo lo sé?
Pues hombre, es que yo me dedico a estudiar. Yo soy un investigador. Y ahora, haceros la pregunta. ¿Cómo sabes tú que pedir esto que yo acabo de explicar a los profesores, es mucho o poco? Pues os voy a decir lo que yo pensé. Digo, hombre, para saber si es mucho o poco, lo que yo tengo que hacer es analizar lo que hacen realmente los profesores. Es apabullante, ¿no? ¿Cómo sabes tú que esto es mucho para un alumno? Pues claro, lo que tengo que hacer es ver lo que hacen los alumnos. ¿Cómo sé yo que esto, que son 2 movimientos y que cuestan 5 minutos explicarlo y 4 ilustrarlos, puede ser gigantesco para un profesor normal? La respuesta es, trate usted de ver primero qué hacen los profesores habitualmente. Y esto es lo que os voy a explicar. ¿Qué hemos hecho? Entramos en las aulas, grabamos, transcribimos, y lo que analizamos son situaciones que llamamos de lectura compartida, de lectura guiada. Y una lectura guiada es una lectura en la cual el alumno recibe una supervisión inmediata de su profesor. No demorada, sino cuando está leyendo. El guiada significa que cuando se produce la lectura, alguien desde fuera te guía. Y lo que hacemos es, insisto, grabar y analizar. Pero claro, para analizar, me vais a permitir que esto a lo mejor es un rollo, no lo sé, si cabe ya con el tiempo y la hora que es, pero lo que nosotros vemos son cosas como esta. Vamos, entre nosotros, lo único que vemos son cosas como estas. Y quiero señalar que tenemos un corpus. Un corpus significa que hemos grabado, transcrito y analizado sistemáticamente. Pues no lo sé porque seguimos. Entonces, la última vez que hicimos un cómputo podía estar en 70 profesores quizá. 70 profesores que se dejan grabar, claro. ¿Está? Bueno. ¿Qué hacemos? Pues lo que encontramos son cosas como esta. Esta es una estructura que igual habéis visto ya. Es una estructura en la cual el profesor hace una pregunta a los alumnos. Los alumnos tratan de contestarla y el profesor se empeña, bueno, se empeña no, empeña en el buen sentido, colabora para que encuentre la respuesta y finalmente el alumno, se llega a un punto de acuerdo o aparentemente se llega a un punto de acuerdo. Muchas veces el acuerdo es ficticio. Esta estructura es muy parecida si yo le digo a alguien, oye, ¿qué hora es? Dice, pues las 5:15. Yo puedo seguir andando, le dejo al otro desconcertado. ¿Qué hora es? 5:15. Gracias. Pregunta, respuesta, feedback. Claro, la única cuestión es que en las aulas el único que pregunta es el profesor. Y esto a los sociólogos les parece muy mal. Bueno, como a todo el mundo le gusta flagelarse, tengo que deciros que esto ocurre en todos los países y con todos los profesores. O sea que si alguien hace esto, yo estaría más tranquilo que el pupas. ¿Me explico? Esto es importante para los profesores porque les da un control del discurso, cosa que suena muy mal, el control del discurso. Ya, pero es que controlas lo que está ocurriendo en las aulas y esto es fundamental para muchos profesores. Uno dice, pues ¿por qué no le deja usted que pregunten? Pues no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. Y luego pierdes el control y hay gente que le gusta tener el control del aula. En todo caso, esto es lo que encontramos. Y claro, ahí hay cosas interesantes. Por ejemplo, está la estructura pregunta, respuesta y evaluación, pero hay ayudas ahí. Por ejemplo, ahora que hemos terminado de leer el texto sobre la economía del emperador, vamos a ver si lo hemos entendido. Jaime, ¿qué crees tú que es lo más importante de lo que hemos leído? Entonces el chico contesta como puede, en fin, todo lo que suele ocurrir, tú le vas dando ayudas, claves, finalmente llegamos ahí. O esta otra, lo acabamos de leer, una de las cosas que influyen en la temperatura, es una pregunta que no está muy clara, pero es una transcripción. El alumno dice, porque es una zona más montañosa, por la latitud, cuanto más al norte, más frío y más precipitaciones. La verdad es que yo tampoco entiendo muy bien qué ocurre ahí, pero esto ocurre de vez en cuando. Aparentemente se han puesto de acuerdo. Una pregunta, una respuesta. Vale. ¿Qué hacemos después? Claro, nos damos cuenta de que este intercambio, que es un intercambio, está dentro de una secuencia de intercambios que tienen la misma función, que es evaluación. Entonces, el ciclo 3, el ciclo 2 es otra pregunta a otro alumno, el ciclo 4 es otra pregunta a otro alumno.
Todos estos ciclos tienen un mismo propósito, buscan evaluar la comprensión. ¿De acuerdo? Y esto es un episodio. El episodio es todos los intercambios que buscan evaluar la comprensión. Pero claro, hay intercambios que, este de aquí, por ejemplo, perdón, que consiste en leer la lectura, evaluación, ciclos son intercambios, que vamos rompiendo, análisis de experiencias, después de evaluar, analizan cosas relacionadas con el texto y hay una planificación de un ciclo al comienzo, en este caso. Claro, esto es una lectura que está aquí, en una sesión de una unidad didáctica que tiene 4 sesiones y ocupa, como veis, la mayor parte del tiempo de esta sesión. Y las demás son dedicadas a otras. Estas son actividades típicas. Esta es una de ellas. ¿Por qué se va reduciendo el tiempo? Es un milagro, es un misterio para mí, pero es lo que duran las transcripciones. Ahí pasó algo probablemente, pero no os puedo decir qué es exactamente lo que pasó. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Grabamos toda una unidad didáctica, ¿de acuerdo? Vamos viendo cuando hay lecturas, esta. Perdón. Luego vamos viendo qué episodios tiene, luego qué ciclos hay y luego qué ayudas dan. ¿De acuerdo? Rebobino. Ayudas, episodios, cómo se organiza la lectura, qué papel tiene la unidad didáctica. Esto es lo que hacemos. Y ahora, por ejemplo, sobra, no da tiempo. Este es un análisis, esto está publicado. ¿Cuánto tiempo leen juntos en 4 unidades didácticas de secundaria? Entonces, este resultado es interesante, creo, porque revela que hay poco consenso. Te puedes encontrar de todo. No sé si os da tiempo a verlo, pero vamos, lo vais a ver después. Esto se reduce a una afirmación. No hay consenso. Hay gente que lee mucho con los alumnos, gente que hace otras cosas, pero no leer, etc. Y ahora me interesa que veamos esto. La planificación. Hemos analizado las planificaciones. ¿Cómo voy? 15. Pero vamos, antes de seguir, es que me interesa que esto quede claro. Para ver las planificaciones, primero tenemos que segmentar las lecturas en episodios. Y luego, ya que cuando las tenemos segmentadas, lo que hacemos es analizar esto de aquí. ¿Qué ocurre aquí? Y claro, lo comparamos, no sé si esto queda claro, lo comparamos con esto. ¿Cuán distante es este modelo de intervención del que ocurre en este corpus que hemos analizado? Esta es la pregunta que me gustaría resaltar, que es la que estamos buscando. ¿Cuánta distancia hay? Bueno, no sé si esto será suficientemente claro, pero dejadme que os diga los resultados fundamentales. Primero, podemos distinguir patrones. Un patrón muy sencillo es no hay planificación. Estos son 30, son análisis de 30, que hemos ido publicando. 30 aisladas, no forman parte de unidades didácticas. Entramos solamente para grabar estas lecturas y cuando acaban nos vamos. No sabemos qué ocurre antes, no sabemos qué ocurre después. Pero, para estar seguros de que estas son representativas, luego las hemos comparado con las planificaciones de las lecturas de las cuales tenemos toda la unidad didáctica, para ver si son iguales o no iguales. Quizá alguien puede hacer una hipótesis. ¿Son iguales estas que están fuera de contexto? Fuera de contexto significa, vamos solo a grabar cuando ellos están leyendo con los alumnos. ¿De acuerdo? Y las otras son estas. Grabamos toda la unidad y luego vamos buscando las lecturas y luego las analizamos. ¿Hay diferencias en las planificaciones? Bueno, esto es una pregunta interesante. ¿De acuerdo? Así que hemos comparado dentro de una unidad, fuera de una unidad, a los mismos profesores, fuera y dentro, a los mismos profesores en varias para ver si es consistente, para ver si no es algo azaroso. De manera que estas preguntas son las que hemos intentado contestar. No sé si todas os interesen, pero si alguien tiene interés, las contestamos luego. ¿Hay consistencia entre los profesores? ¿Hay consistencia según sean dentro o fuera?
En todo caso, ¿cuáles son las planificaciones que hemos visto? ¿Y en qué se parecen a la que nosotros hemos tratado de mostrar que compensaría o que haría que los disléxicos fueran capaces de normalizar su experiencia con la lectura? Bueno, tenemos aquí esta, no planificación. Un 47% no hay planificación. El profesor dice, vamos a leer este texto, por favor. Puede decir también que trata sobre... Y entonces le dice, Luisa, por favor, empieza a leer. Luisa lee, luego le pregunta, esto está mal visto, probablemente, pero os puede parecer que está mal visto, pero esto es muy, muy común. Y a mí me parecería lamentable que lo que es común no lo aceptáramos, porque no entra dentro de no se sabe qué ideales que hay por ahí. Esto es lo que la gente hace. Más nos vale que aceptemos que esto es lo que ocurre muchas veces. Los profesores le piden que lean, los chicos leen, luego les preguntan. Claro, hay variaciones, claro, estas son las que vamos a ver. No todo el mundo lo hace igual. Pero lo que quiero decir es que esta lectura colectiva, que como es común, tendemos a pensar que no es valiosa, tengo que decir, es valiosa, por cierto. Es enormemente importante para los chicos, por cierto. O sea, el que sea común no quiere decir que sea mala. Esto es común y es bueno. Claro, ¿se puede hacer mejor? Esta es otra cuestión. Claro, no hay planificación. Esto no nos gusta. Seguro a todos los que estamos aquí. Sí, pero es muy frecuente. Y me he molestado en coger corpus de otros países, ¿eh? Y esto es muy común. Los profesores piden cosas a los alumnos sin aclarar qué es lo que hay aquí. ¿Qué quieren que obtengan los alumnos de la lectura? Este es otro componente. ¿De acuerdo? Y entonces ahí tenemos los patrones. El 50% no tiene planificación, el 27% solo tiene un listado de temas, el 2% solo tiene el listado de temas y algo más tiene que tener. No sé qué ocurre aquí. ¿La E qué es? Un momentín. ¿Perdón? ¿Cuál? Ah, sí, perdón. Les propone formas de leer. Sí, se me había olvidado. Se les dice qué tienen que leer y cómo. Quiero que os fijéis aquí y no allá. Sí, es verdad. Bueno, es normal que existen las leyendas para que los ponentes descuidados sobrevivan. Vuelvo aquí al asunto principal. ¿Cuántas se parecen a la que nosotros hemos puesto a prueba? Realmente solo estas dos. 2 de 30. Entonces la pregunta para todos es, si alguien está acostumbrado a hacer esto, yo no le recomendaría que pasara aquí. ¿Me explico? Es más razonable ir paso a paso en un largo proceso. Es decir, pocos cambios durante mucho tiempo probablemente son más eficaces que grandes cambios. Por ejemplo, pasar de aquí a aquí. ¿De acuerdo? O sea que una de las ideas que tenemos es, primero, vamos a ayudar a la gente que sepa qué hace, dónde están. Y dos, que se planteen cómo o qué cambios son factibles. Recordar que todos estos provienen de la práctica, no los hemos diseñado nosotros, son lo que hacen algunos profesores cuando leen con sus alumnos. Y otro ejemplo que os pongo, y ya vamos cerrando, son el tipo de ayudas. Vamos al esquema que si no va a ser muy pesado para todos. El tipo de ayudas. Esta curva es muy habitual en todo lo que hemos visto. Cuanto más simple es una práctica, más gente la hace. Cuanto más compleja, menos gente la hace. Así que pasar de aquí, ahora voy a decir qué es, aquí, de golpe, no tiene ningún sentido. Es mejor ser consciente de que uno hace lo que hace e ir cambiando progresivamente. En este caso es el tipo de ayudas que le dan. Me refiero a esto en particular, este tipo de ayudas.
Eso es una ayuda. Parece una tontería, pero le dice, inténtalo de nuevo. Inténtalo de nuevo. Esta es otra ayuda distinta. Le das ya casi la respuesta para que ellos la completen. Y esto, cuando ves que no, lo haces tú. ¿Vale? Estos son ayudas que llamamos invasivas. Sobre todo la última. Estas son ayudas no invasivas. Facilitan la respuesta. Y hay ayudas que son las más sofisticadas, que es antes de que den la respuesta, le orientas. Por ejemplo, le dices, hemos visto ya tal cosa. Recuerda que buscamos tal otra. Dale la meta fundamental. Y eso les ayuda, les guía. Es volver para atrás, ir hacia adelante, en vez de plantear sin más esta pregunta. Una de las últimas, lo acabamos de leer. No. Bueno, habría una ayuda regulatoria, es decir, hemos visto hasta ahora, vamos a intentar ahora. Es decir, este tipo de ayudas son regulatorias, regulan, orientan la actividad. ¿Qué es lo común? Perdón. ¿Qué es lo común? Lo más común son ayudas invasivas. Estos son patrones, ¿eh? Ayudas invasivas, es lo más común. ¿Qué es lo menos común? Ayudas regulatorias. Uno dice, voy a dar ayudas regulatorias. Bueno, cuidado, creo que es mejor saber dónde está uno e ir dando luego pasos sostenidos en el tiempo, muy poco a poco. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho en los últimos años? Tenemos 2 experiencias de formación que consisten en lo siguiente. No con las ayudas, pero sí con la planificación. Consiste en lo siguiente. Primero, primer paso, ayudamos a los profesores a que aprendan a hacer algo parecido a esto. Distingan episodios, ¿de acuerdo? Distingan cuando hay una lectura en su práctica que sea guiada, cosa que no es obvio. Si a alguien le parece aquí que esto es obvio, le tengo que decir que no. Porque a la gente le cuesta trabajo hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso es que ellos sepan hacer esto. Es decir, miren, yo aquí estoy leyendo aquí, o también he leído con este texto. Segundo paso, les pedimos que analicen cómo planifican. Entonces, lo que tienen que hacer es transcribir una de sus lecturas, transcribirla y luego tienen que decir qué tipo de planificación es. No planifiqué aquí, dicen. Bueno, es curioso. Cuando empiezan a cambiar, nadie dice no planifiqué. Todo el mundo ya salta. Pero no penséis que dan grandes saltos. Esto es una cuestión interesante. Nadie se le ocurre saltar, aunque pueden hacerlo. La gente busca cambios pequeños. Pero no es porque nosotros le digamos solo cambios pequeños. Nosotros le decimos, usted cambie lo que quiera, pero puede hacerlo así, patrón 1, patrón 2, patrón 3. Elija. Lo que os puedo decir es que la gente no elige saltos muy grandes. Así que el planteamiento es el siguiente. Primero les ayudamos a analizar su práctica. Cosa que, insisto otra vez, no me cansaré porque esto parece obvio, no es sencillo a ninguno de los profesores con los que hemos trabajado. Y estoy hablando de, ahora mismo tenemos 50 profesores haciendo esto. Y lo hago yo, lo veo yo todos los días. Lo siento, les cuesta trabajo hacer cosas que aquí, dichas así, pueden parecer triviales. Segundo paso, ellos transcriben una de sus lecturas, nos las dan, por supuesto, y analizan dónde están. Y tercer paso, buscan un cambio y lo llevan a cabo. Y este ciclo de análisis, nuevo cambio, volver a analizar, se va repitiendo una vez al mes. Una vez al mes nos reunimos, una semana antes tienen que enviarnos todos los trabajos, nos vemos y diseñamos un siguiente ciclo de cambio. Todos los ciclos son, ¿qué hago yo? ¿Qué me gustaría hacer? Lo hago. ¿Qué hago yo? ¿Qué me gustaría hacer? Lo hago. ¿Qué hago yo? ¿Qué me gustaría hacer? Lo hago. Y hay un resultado que a mí me parece importante, con lo cual quiero terminar. Para mí es fundamental. Y es una especie de métrica del cambio. ¿Cuántos ciclos me cuesta a mí? No sé si a otros, pero a mí. ¿Cuántos ciclos me cuesta a mí conseguir que los profesores pasen de aquí a aquí? La respuesta es, necesitamos un año.
para conseguir esto, de una forma razonable, no digo todos incluso. Un año significa un total de 8, 9 sesiones. 8, 9 ciclos. El primero es preparatorio, pero luego quedan 7, 8 ciclos de análisis, evaluación, etc. Claro, con esta métrica, yo os planteo, y con esto voy terminando, ¿por qué no somos más sensatos cuando nos planteamos los cambios? Porque si esto fuera real, o sea, si esto no me pasara solo a mí, sino a más gente, y fuera necesario todo un año para conseguir solo cambiar un asunto muy importante, es verdad, que es cómo se planifica una lectura, quiere decir que otros cambios, que son mucho más ambiciosos, puede que no estén bien calibrados. Es más, sinceramente, creo que muchos profesores, cuando les hablamos de que hay que hacer esto, no pueden conectarlo con lo que ellos hacen realmente. O sea, que la toma de conciencia sobre lo que uno hace es previa a todo este asunto o a todo este proceso que tenemos aquí. Así que yo termino ya con esta idea, glosándolo todo. Los alumnos disléxicos tienen un problema a largo plazo que es el efecto San Mateo. El efecto San Mateo requiere leer con ellos de forma guiada, de forma que consigamos que estos alumnos normalicen la lectura y por lo tanto disfruten de ella. Esa actividad la pueden hacer los logopedas, por supuesto, los profesores de aula, las familias. Y tercero, tratamos de entender cuánto costaría a los profesores de aula asumir este tipo de retos. La respuesta es un año de formación sistemática, en la cual durante al menos 6, 7 ciclos los profesores tienen que analizarse, construir metas, volverlas a analizar. Esto es lo que yo sé y esto es lo que yo puedo hacer. A mí me gustaría que esto, que tiene algunas implicaciones, lo pensáramos. La formación muchas veces tiene que ver más con lo que deberíamos hacer que con un análisis sobre lo que hacemos. Lo que yo os estoy diciendo, y estas son mis últimas palabras, es, por favor, sin saber lo que queremos hacer no podemos cambiar, eso seguro. Pero sin analizar lo que realmente hacemos y aceptarlo, tampoco. Tenemos que unir las dos cosas. ¿Qué queremos? ¿Qué hacemos? Y cuando tengamos las dos respuestas, ¿qué queremos? ¿Qué hacemos? Podemos plantearnos la última y definitiva. Si esto es lo que quiero y esto es lo que hago, ahora viene la pregunta de verdad. ¿Qué puedo hacer yo mañana? ¿Y qué puedo hacer yo mañana? Sinceramente, desde mi punto de vista, es quizá la cuestión que pocas veces se aclara en la formación. ¿Qué puedo hacer yo mañana? Esta es la clave. Y esto es lo que ayudaría a los disléxicos a mejorar sus competencias, pero también a los profesores a hacer algo parecido. Bueno, ahora espero vuestros comentarios y cuestiones. Moltes gràcies, Emilio. Donem pas, doncs, al torn de preguntes, com vulgueu. Recordeu-vos d'aixecar la mà i demanar el micro. Merci. Hola. Hablando de niños disléxicos, lo que no me ha quedado claro es, en el proceso este de acompañamiento, de planificación y guía... ¿Dónde estás? A ver, que es que no sé dónde... Aquí arriba, arriba. Vale, vale. En el proceso de planificación y guía, llega un momento en que ellos son autónomos. O este aumento que habíamos visto en sus competencias son siempre que se planifique. Es lo que no me ha quedado claro. Repita otra vez, perdón. Sí. Lo siento. En el proceso este que decías, después de hacer la gimnasia, Sí. para que tengan unas competencias lo más parecidas a un normolector, incluso superarlas, había un acompañamiento en el que se planificaba y se guiaba previamente la lectura. Sí. La pregunta que tengo es, ¿este proceso se tiene que hacer durante una temporada y luego ellos ya, de forma automática, lo adquieren o siempre tendrán un resultado pues superior o igual que un normolector si hay este acompañamiento? Bueno, son un problema de palabras. No es que adquieran más competencias que un normal, sino que normalizas su experiencia con el texto. O sea, la haces normal con las ayudas. Normal significa consigue lo mismo que un chico normal sin ayuda suele conseguir.
Exacto. sea, no, pero- no es que nosotros con eso incrementemos ninguna competencia, porque eso por sí mismo un día no hace nada. Solo consigue que la experiencia sea grata con ese texto. Vale. O sea, que ellos digan lo mismo que un niño normal. Digan, fíjate, lo que hacía el pez gato. ¿Me explico? Sí. Sin estar diciendo, oh, ya se acabó. Sino que digan, fíjate lo que hacía el pez gato, que es lo que suelen decir los niños normales. Es decir, no se busca ahí enseñarles competencias de comprensión. Directamente, a lo mejor indirectamente sí. Lo que se busca es que la experiencia con los textos sea gozosa, entre comillas. ¿De acuerdo? Gozosa, entre comillas. Y ahora entro en la parte que he entendido de la pregunta, que creo que es correcta mi comprensión. ¿Cabe esperar que ellos lo hagan por sí solos? Creo que muchos de ellos tendrían capacidad para hacerlos por sí solos. ¿Me explico? Pero lo que se trata ahora mismo, de momento, y ese momento puede durar mucho tiempo, es que le facilitemos tanto las cosas que para ellos el contacto con los textos no sea problemático. Entonces yo, sinceramente, sugeriría olvidaros de enseñarles estrategias de comprensión a los chicos. Olvidaros de que ellos aprendan a autoplanificarse por sí mismos. Porque entonces tendrían dos grandes retos. Uno, mejorar el reconocimiento de palabras y otro, ser más estratégicos, cosa que es fácil de decir, pero es que yo creo que puede ser abrumador para los chicos. No, por lo menos yo digo, no hay prisa en transferir, en el sentido vygotsquiano, las ayudas que tú les prestas a ellos. No hay ninguna prisa. Lo único que queremos es que disfruten con la lectura. No hay que enseñarles nada, todo lo contrario, no les enseñes nada. Solo permíteles que la lectura sea grata. Claro, como encima le digas, ¿qué podríamos encontrar en este texto antes de empezar a leerlo? Bueno, a lo mejor lo haces muy bien y a los chicos les encanta participar en este tipo de diálogos. Pero yo sería sensato, yo diría, vamos a disfrutar de este texto que he preparado para ti. Es así como les hablamos. Sé que te va a gustar. El texto nos plantea una cuestión que seguro que verás de entrada que puede ser muy guay para todos. Bueno, esto de guay, me arrepiento de haberlo dicho así. ¿De acuerdo? Fíjate lo que he pensado yo para ti. Fíjate lo que he pensado yo que nos podría interesar de este texto. Tú sabes tal cosa normalmente, ¿verdad? ¿A que sí? Pues este texto, fíjate qué curioso, nos ayuda a entender una cosa que seguro que no tienes clara, que es esta. Vamos a leerlo, vamos a encontrar 3 razones, vamos a encontrar 3 características entre los dos. Venga, vamos a ver si lo conseguimos. Empieza. Primera característica, primera razón, para ver por qué esto que tú no sabes podríamos encontrar una respuesta. Y lo que se trata es, no le enseñes nada ahí. Solo permite que disfrutes, solo permítele que la lectura de ese texto, al menos de ese texto, sea agradable. Y eso para los padres es fundamental. Porque un padre no tiene que enseñarle nada. Bueno, si puede, estupendo, pero no pidamos grandes cosas. Dile que disfrute él leyendo con su hijo. Pero no tenga ninguna otra objetivo. Salvo que quiera, claro, si quieres. Pues, sí, pero es que crear esos objetivos o ayudar a que se transfieran es laborioso realmente. Es fácil de decir, pero es complicado de llevar a cabo. O sea que agradezco la pregunta porque por lo menos me permite aclarar mi posición. Jugar partidos es jugar partidos. No enseñar tácticas para ganar partidos. ¿Me explico? Es disfrutar. Elige textos interesantes y ayúdales a que en la entrada con el texto pues se parezca, siguiendo estos ejemplos que os he puesto, a esa versión de Herbívoros Carnívoros en la cual está resaltada la organización retórica del texto. Este es mi planteamiento. Con el tiempo, si tú le ves que has ganado confianza con él, que el chico le entusiasma la lectura, por lo menos leer contigo, entonces sí, caben otros objetivos. Pero creo que es más sensato plantearnos que eso puede postergarse y que no hay prisa. No carguemos eso de instrucción. Demos vida al texto, a la experiencia con los textos. Olvidémonos de retos o de tareas instruccionales o educativas. Este es el planteamiento. Y luego en las aulas, claro, presentar los textos de esta manera, estoy seguro que todos estáis seguros o seguras de que ayudaría a la mayor parte de los alumnos. Ya, pero es que a los disléxicos puede que eso les resulte decisivo. A los demás les puede ayudar, sin duda, pero a los disléxicos les resulta decisivo, que esta es la clave.
Está. Ahora, cuidado, ¿eh? Plantearte ¿para qué demonios hay que leer este texto? Es una pregunta terrible, porque la respuesta de muchos textos es para nada. ¿Explicamos? Y entonces empezamos ya con grandes utopías. Bueno, pues buscamos nuevos textos, creamos nuevos... Bueno, si ustedes quieren, pero empiecen ya. ¡Empiecen! Pero es que nadie empieza. Así que yo diría, deje su mundo como está. No se preocupe, vaya poco a poco. No cambie todo. Bueno, algunos textos no tienen ni siquiera ninguna posibilidad. Bueno, pues vamos a encontrar la mayor que nosotros podamos encontrar. ¿De acuerdo? Ahora, el que quiera cambiar todo, que no me haga caso. Pero es que mi experiencia es que esto es un reto tremendo. Esto. Y estoy hablando de mi experiencia directa con... He dicho 50, pues son 50. Hombre, habré tenido mala suerte. He tenido mala suerte. Pero es que alguien se cree que va a aguantar un año entero mandándome informes si no está muy motivado para cambiar. ¿Alguien se lo cree? No se lo creáis porque están muy motivados para cambiar. Y les cuesta un montón mandarme los informes. Cuidado. Que alguien les tiene que recordar. Falta una semana para que venga Emilio. Todos los informes tienen que estar ya 3 días antes. Falta 2 días para que venga Emilio. Si no les da tiempo a leerlo, no puede ayudarnos. Y me van llegando, me van llegando. Y hacemos una curva así, como esa. ¿Cuántos llegan en su momento? Aquí abajo. ¿Cuántos llegan 3? Aquí. ¿Cuántos llegan 2 días antes? La mayor parte. La curva esta es terrible, pero es muy común. Bueno, no sé si he contestado a tu pregunta o a todas las que hubiera. No sé, a lo mejor ya no hay más después de lo que acabo de decir. Aquí hay otra pregunta. Bueno, Emilio, estoy aquí, a tu derecha, delante, aquí abajo. Hola, ¿qué tal? Mira, quería comentarte que ya que en primaria a veces nos encontramos con lecturas de esas que tienen un principio, un nudo y un desenlace, Sí. historias, cuentos, etc. Quería saber si dentro de esa ayuda que dábamos durante la lectura, la superestructura, ¿no? Si dentro de esto entraba lo que es tirar hacia atrás en la historia, o sea, pararte en un momento dado, tirar hacia atrás y hacer preguntas o recapitular ideas de la historia, y después al mismo tiempo si entraba el anticipar lo que pasará en la historia, o presuponer o prever lo que va a pasar en la historia. Si esto entraría dentro de ayuda durante la lectura. Sí, bueno, esos son el modelo clásico que ha habido de ayudas. Pero claro, el modelo clásico que ha habido de propuestas, porque luego cuando hemos analizado las prácticas de todos los profesores que os he dicho, no aparece por ningún lado. ¿Me explico? Tú dirás, no, yo sí lo hago. Bueno, pues déjame que te agrave, porque así inventamos el corpus y digo, tengo 3 más. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De lo que está escrito o de lo que la gente hace? Por favor, estoy harto de lo que está escrito. Porque además está escrito y reescrito y reescrito. Y ahora, contestando a tu pregunta, perdón, Bueno, pues ya, pero déjame contestar a tu pregunta. Yo soy más sencillo aquí. ¿Me explico? Yo no haría ni... Bueno, predicciones si son interesantes, si no, no, me explico. Yo resumiría, hemos visto tal, nudo y desenlace, esas historias tan bonitas. ¿Qué hará el personaje ahora? ¿Cómo se siente el personaje? Vamos a verlo. Bueno, si dices, haz una predicción, yo ni eso digo. Vamos a ver lo que hay aquí. ¿Cómo se siente el personaje? Vamos a leerlo para eso. Venga, lee tú ahora esto. Y el chico lee para contestar esa pregunta. Que quieres hacer una predicción, pero cargas cognitivamente al chaval. ¿Me explico? Además, eso le va a surgir espontáneamente. Si haces esto así, surge espontáneamente. La cuestión es que el chico, que es un disléxico, métetelo en la cabeza. Cuando va a leer la primera parte de la oración, en vez de estar pensando, dice, voy a ver cómo se siente el protagonista. ¿Me explico? Fracaso con la primera palabra, pero tú dices, bueno, yo como cuando leo en inglés la primera palabra no llega, sigo para adelante, porque yo estoy buscando cómo se siente el protagonista. Yo no estoy prediciendo nada, porque no estoy enseñándole a comprender, ¿me explico? Estoy ayudándole a que comprenda ese texto, que disfrute de ese texto. Que cuando lea la primera oración diga, venga, a ver si lo consigo, la primera oración. ¿Cómo se siente el protagonista después de que le han comido la oreja izquierda? ¿De acuerdo? ¿O qué va a hacer el protagonista ahora que le han comido la oreja izquierda? ¿Entiendes la diferencia? Yo no le enseño nada. Yo quiero que disfrute de la lectura. No le enseño a predecir, ni a anticipar, ni a resumir. Se lo doy yo todo. ¿Ves? Hemos visto tal cosa. Ahora vamos a ver
Porque estos chicos son normales intelectualmente, ¿me explico? Si el problema es que tardan tanto en reconocer palabras que el resto de su mente no puede actuar. No es que no tengan mente para actuar, es que no pueden. Estoy hablando de disléxicos. Por lo tanto, a un disléxico que ya le machacamos para que lea con velocidad y precisión y le damos conciencia articulatoria, conciencia fonológica, reglas, ahora déjale que disfrute. No es el momento de enseñarles ni a predecir, ni a anticipar, ni a resumir, nada. Déjales que disfruten. Está. Y luego, en la siguiente reencarnación, les enseñamos todo lo que queráis. ¿Me explico? Pero aprovecho para decir que el modelo clásico en el cual, bueno, yo he escrito libros, no queréis que estoy hablando de mí, que cuando veo eso, digo, pero ¿yo dónde estaba cuando escribí estos libros? ¿Dónde estaba yo? ¿Sabes dónde estaba? En un despacho, en la facultad, sin tener ni puta idea de qué ocurría para esos profesores que yo les quería cambiar. Estos son los profesores con los que yo trabajo. Y yo les quiero así. Fijaros lo que digo. Me gustan que sean así. No espero que sean de otra forma. Y ellos saben que no espero que sean de otra forma. Y quiero que estén a gusto consigo mismos haciendo esto. Pero yo les exijo que una vez al mes tienen que transcribirse, mandar un informe y discutir sobre su práctica. No sobre un texto que han leído, no sobre esos alumnos, no, de ellos tienen que hablar. Y eso es muy duro. Luego yo quiero que estén a gusto para poder cambiar, pero yo les pido que cambien. No soy complaciente con esto. No pueden no mandar un informe, me explico. No pueden no hacerlo porque están comprometidos en un proceso de cambio. O sea que, no sé si queda claro esto. Olvídate de enseñarles a estos chicos más cosas. Ahora es el momento de que disfruten de ellas. Hola. Bueno, yo lo que quería preguntar es que he entendido que el coeficiente intelectual no tiene que ver con el nivel de aprendizaje de lectura de los niños, es decir, que pueden aprender bien, pero sin embargo me ha sorprendido un poco porque he visto bastantes niños pues, o con un retraso o con síndrome de Down o que realmente tienen muchísimas más dificultades para aprender a leer que un niño normal, entre comillas. Entonces, Sí, yo creo que esto está... Claro, hay muchos estudios sobre esto. Que todo lo que hacen es lo mismo que tenéis en esa tabla mía, que es una regresión. Tienes el nivel de lectura y luego metes ciertas variables. Imagínate que en vez de la comprensión tienes el nivel de éxito en lectura, variable dependiente. Y vas tratando de ver de qué depende que sea mayor o menor esa variable dependiente. Metes edad, número de años, CI, origen familiar, mete lo que te dé la gana. Y lo que suele ocurrir es que el CI, explico, no tiene una relación muy baja. ¿Pero qué quiere decir? Que si tú coges una población grande, explico, la variación de esa población en CI no repercute en la variación que luego vemos en lectura. ¿De acuerdo? Toda la población, tienes 145, 140, 100, 80, 70, 60. ¿Pero qué ocurre? Como todo lo que es media y desviación, todo no siempre es lineal. Es decir, mayoritariamente no hay esa relación. ¿Pero qué ocurre? Que en algún extremo, explico, si segmentáramos todo el grupo en ese extremo, puede que la viéramos. Y seguramente la pueda haber. Por ejemplo, pero por debajo de 70. 70, prácticamente, si un chico no aprende a leer, no es por un problema de CI. Sí, sí. No es por un problema de CI. Si están encima de 70. Sí, sí. Ahora, si está por debajo y tiene problemas de habla, cuidado, si está todo bien y el CI es por encima de 70, la relación que tiene con la adquisición de la lectura es muy baja. Claro, si tú me dices, ¿y con la comprensión? ¿Tú qué dirías? No, Mucho. Claro. Pero, El código no depende de grandes habilidades intelectuales. Lo que pasa es que vosotros veis una población, creo, que tiene un retraso muy considerable y probablemente trastornos asociados. claro.
Pero Pero sin embargo, con muchas dificultades de lectura, con niños que superan un poco el 70, pero a lo mejor lo que diríamos borderline y que realmente ves que están leyendo y no se están enterando Pues- absolutamente de nada. Ah, no, no, y no, leen, no, pero es no, que no, 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 ya no, no. empezamos que leen como un niño de primero de primaria cuando son mucho más adultos, mucho más Un momentito, poco a un poco. momentito. Lectura aquí es reconocimiento de palabras. Claro, No, pero no, si no, la no digo- lectura va justa, entonces ya no entienden lo que leen, porque ya leen muy a poco, leen justo, entonces ya no entienden, entonces... Bueno, pero eso es otra razón, eso es otra cuestión. Si tú le mides reconocimiento de palabras, precisión y velocidad, si mides solo eso, no las consecuencias que tenga, eso no depende. Vamos, la correlación, si no recuerdo mal, es 0,21. 0,21 es muy poco realmente. Pero 0,21 te deja espacio para que en algún segmento de toda la población sí exista una relación, ¿me explico? Tanto en el segmento por arriba y por abajo. Y luego hay un fenómeno muy estudiado que se llaman hiperléxicos, que son casos clínicos, que son niños que pueden tener un CI de 50, 55, leen magníficamente bien, no se enteran de nada. Entonces la pregunta es, fíjate lo que te voy a decir, solo con que encontremos un niño con un CI de 50 que lea perfectamente bien, quiere decir que para leer perfectamente bien no se necesita una gran capacidad intelectual, porque si no, ese niño ¿cómo lo ha hecho? Lo que pasa es que CI de 50 está asociado a muchos trastornos. Entonces los hiperlésicos tienen suerte en que queda indemne todo lo que se refiere a la adquisición del código y queda alterado otro tipo de cuestiones. Son casos clínicos. Pero el hecho de que existan casos clínicos, y existen, y están descritos, quiere decir que el decoding o el reconocimiento de palabras no requiere una gran capacidad intelectual para adquirirlo. Ahora, el resto, la velocidad, requiere que hayas leído mucho, la comprensión, eso ya es otra cuestión distinta. Es decir, que si tú tienes un niño de un CI de 80 y no aprende a leer bien, hay que pensar que no hay ninguna razón intelectual global para que no aprenda a leer. Tiene que tener otra razón. Y puede ser que sean disléxicos con un CI de 80, eso sí. Pero son disléxicos más un CI de 80. Claro, los padres prefieren la primera versión del diagnóstico que la segunda. Pero son las dos cosas. Los padres dirán, no, es que es disléxico. No, no, es disléxico y tiene... ¿Está? Bueno, esto es hasta donde yo sé. Pero, de todas maneras, vuelvo a Andoni, que me pareció muy interesante. Al final, vuestro criterio es extraordinariamente importante. Tú dices, mire, tengo un caso de un niño con estas características, no coincide con lo que usted tiene, escríbeme. ¿Me explico? Escríbeme. Porque no hay ninguna razón para pensar que lo sabemos todo. Lo que tenemos son datos de grupos, y esto es lo que os puedo decir. ¿Algo más? Un aplauso Vale. para Emilio.